Gloria a Dios, Dios les bendiga. La bendición de Dios esta mañana poder estar nuevamente para pasar la palabra de Dios y poder escuchar hoy el consejo de Dios. Cada día necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, ser fortalecidos en la fe y animarnos. Yo creo que cada día que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a su presencia, podemos encontrar alimentos que nos bendiga, porque cada día tenemos retos, tenemos momentos que necesitamos a veces aprender cómo manejar ciertas situaciones en nuestra vida. Y qué bueno que la palabra de Dios dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Siempre tenemos situaciones nuevas, diferentes que enfrentar, y la palabra de Dios es la que siempre nos orienta en este campo, enseñándonos cómo nosotros tenemos que manejar cada situación. No vivimos por nuestra sabiduría, sino por la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, en su espíritu. Entonces necesitamos cada día estar mirando la palabra para poder mantenernos en el camino. Estamos mirando algo acerca de las puertas de Jerusalén. Estamos mirando Jerusalén, se le llamó la ciudad de las puertas. Hay un salmo donde nos llama a nosotros a considerar, hablando de la ciudad de Jerusalén, dice: contad sus torres, mirad sus muros, mirad sus puertas. Entonces hay un llamado como a prestar atención, porque Jerusalén se le llamaba así precisamente la ciudad de las puertas, por la cantidad de puertas que tenía, no solamente en las murallas, sino en las partes también de adentro. Tenía muchas puertas. Y estamos viendo que cada puerta pues tenía su nombre, servía a un propósito, tenían un fin. Y estamos viendo que en las puertas se cumplían diferentes funciones, como por ejemplo la Biblia habla en ocasiones de la puerta donde se hacían transacciones, donde se hacía el juicio, donde se llevaban a cabo ciertas cosas, como por ejemplo el caso de cuando se hizo se fue a celebrar el matrimonio de Ruth con Booz, y se llevaron allí a la puerta de la ciudad ancianos, testigos, para hacer aquella transacción pues que correspondía de acuerdo a las cosas que estaban pasando allí. Entonces las puertas tienen un propósito y son cosas que la Biblia nos enseña, porque estamos viendo que las puertas nos hablan acerca de como oportunidades. La Biblia habla, por ejemplo, cuando se abren puertas, cuando se cierran puertas, que el Señor está a la puerta y cosas así que hemos de pronto hablado ya un poco acerca de eso. Entonces cada una de estas puertas, recordemos que cuando Nehemías llegó a aquel lugar, comenzó a restaurar los muros de Jerusalén y las puertas, porque estaban quemadas por el fuego y era necesario que fueran restauradas. Entonces estamos viendo en el libro de Nehemías que hay un tiempo de restauración y que es necesario reconstruir y restaurar las cosas que antes habían sido edificadas, pero que el enemigo vino para destruirlas. Entonces esto nos habla de tiempos en nuestra vida donde tenemos que ir levantando, tenemos que ir construyendo y muchas veces restaurar cosas que un día estuvieron en nuestra vida, pero que quizás hemos perdido con el tiempo. Entonces hay que trabajar en nuestra vida cada día para colocar lo que Dios quiere que esté en nosotros. En Apocalipsis hay una palabra donde Dios le está hablando allí a la iglesia, creo que es la iglesia de Sardis, donde el Señor le dice: cuida las cosas que aún están vivas, pero que están para morir. Entonces muestra que la iglesia había perdido muchas cosas importantes y tenían que cuidar las que todavía estaban allí, pero que estaban en peligro de perderse, porque fácilmente cuando descuidamos cosas en nuestra vida las vamos perdiendo. Pero la Biblia siempre nos llama a nosotros a restaurar, a volver a reconstruir, a volver al principio de las cosas para que tengamos una vida espiritual saludable y podamos vivir una vida en abundancia como el Señor Jesucristo nos llamó a nosotros a vivir.
Bueno, aquí en Nehemías entonces estamos mirando, ahí hablamos acerca de la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, la puerta vieja. Hay otra puerta que nos presenta aquí y es la puerta del valle. Creo que miramos la puerta del Muladar también. Está la puerta del valle. Entonces, la puerta del valle, vamos a pensarlo según el sentido en que la Biblia nos habla, nosotros hablando acerca de las montañas y de los valles. La Biblia nos muestra eventos, por ejemplo, muy importantes en las montañas, como uno que podemos recordar muy fácilmente es el de la transfiguración. Entonces hablamos de en las montañas se ven tiempos de gloria, tiempos de victoria, tiempos en la presencia de Dios, el tiempo en que Dios le dijo a Moisés, sube al monte y allí te daré las tablas de la ley. Y entonces allí él tuvo una experiencia en la presencia de Dios que le transformó, que iluminó su rostro. Y vemos en muchas partes en la Biblia que Dios estaba invitando a las personas que estaban relacionadas con él en su pueblo a que subieran a las montañas. Pero la Biblia también nos habla a nosotros acerca de los valles. Es interesante ver que cuando Dios les promete a ellos darle la tierra que fluye leche y miel, en el libro de Deuteronomio nos da las características de esta tierra. Aquí en el capítulo 8 nos da una descripción de esta tierra. Y dice el capítulo 8, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces en la tierra que Dios está prometiendo dar, tiene ciertas características. Entonces hay lugares altos y hay lugares bajos, hay montañas y hay valles. Dice también en el capítulo 11, aquí hay muchas características que se ven aquí, pero aquí también dice el capítulo 11 del Deuteronomio, el versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Aplicando para nosotros, sabemos que Dios nos ha prometido a nosotros como una tierra, nosotros tenemos prometido un cielo, pero esta tierra nos habla como la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. La tierra de Canaán es como tipo de la vida en Cristo, tipo de la vida espiritual. De todas esas bendiciones que Dios ganó para nosotros en Cristo Jesús, o sea, que nos entregó a nosotros en Cristo para que nosotros las disfrutemos. La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí hay muchas bendiciones, pero la tierra de bendición tiene sus características. Una de estas características es que tiene lugares altos, tiene montes y tiene también lugares bajos. Entonces vamos a mirar, en los lugares bajos en la Biblia nos hablan como tiempos de prueba, tiempos a veces de humillación, tiempos de soledad, tiempos de sufrimiento. Veamos, por ejemplo, el Salmo 23, dice David allí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí nos habla del valle de sombra de muerte, sea un lugar de pronto de temor, un lugar de oscuridad, un lugar de peligro. A eso se refiere el valle allí. Pero la Biblia dice que, sin embargo, no temeremos porque Dios estará allí con nosotros. La lección que Dios quiere que aprendamos es que en cualquier circunstancia que nosotros vivamos, la presencia de Dios va a estar allí con nosotros. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, pero es necesario que todos nosotros atravesemos este lugar en los valles. Porque hay lecciones que no vamos a aprender, sino en este lugar. Entonces, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los filipenses, en el capítulo 4, aquí él está hablando acerca de las propias experiencias que él ha vivido, y él dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en todas circunstancias, en los momentos que estamos arriba, en los momentos que estamos abajo. En la vida cristiana vamos a pasar por valles y vamos a tener momentos que estamos en la montaña. Hay momentos que vienen de escasez, pero hay momentos de abundancia. Pablo dice, aún he pasado momentos de hambre también, pero he tenido momentos en que tengo todo. Pero él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea que nosotros debemos aprender a tomar todos los momentos en nuestra vida que nos vienen con una actitud de fe y de gratitud, con una actitud de victoria, de contentamiento, porque lo que él dice aquí, Pablo dice es, he aprendido a contentarme. A veces, muchas veces nosotros no estamos contentos con las situaciones que estamos viviendo. Siempre queremos estar en momentos de superabundancia, que nunca nos falte nada, pero necesitamos aprender lecciones y Dios nos las enseña a nosotros por medio de situaciones, a veces en que sentimos que vamos por los valles. Hay tiempos en nuestra vida a veces en que tenemos que llorar, tiempos de sufrimiento, tiempos en que no tenemos todo lo que nosotros quisiéramos tener, pero en aquellos momentos aprendemos también a ser humildes. Por eso Pablo está hablando aquí de la humildad. Dice, yo sé vivir humildemente y sé tener también abundancia. Dios quiere que aprendamos estas lecciones en toda nuestra vida. En el Salmo 84, que es un salmo que cantaban los peregrinos cuando iban a la ciudad de Jerusalén para ir al templo a adorar a Dios, dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Hay valles que hay que atravesar en esa búsqueda de la presencia de Dios. Y la Biblia llama esto el valle de lágrimas. Hay momentos en que nos toca llorar, en que tenemos que pasar momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de sufrimiento, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Dios no está solamente con nosotros cuando nosotros tenemos todo, cuando tenemos todas las cosas que necesitamos, cuando no nos falta nada, cuando toda nuestra casa está bien, cuando nunca tenemos problemas. Dios está con nosotros en todo momento. La Biblia dice que si tenemos que pasar por las aguas, no nos vamos a ahogar, que si pasamos por el fuego, la llama no nos va a quemar, porque Él va a estar allí con nosotros. Entonces debemos aprender a tomar todas las cosas que vengan a nuestra vida siempre con una actitud de contentamiento. El apóstol Pablo dice que demos gracias siempre en todo momento, en toda circunstancia, debemos siempre estar agradecidos. Hay un texto muy bonito en el libro de Job que dice que a veces la gente no pregunta ¿en dónde está Dios que da canciones en la noche? O sea, aún en la noche, en nuestra vida, en los momentos más oscuros, hay una alabanza. Ahí puede haber un canto de gratitud, porque así parezca que como que la noche a veces nos parece como que no termina y no vemos la luz del día, pero sin embargo allí en esos momentos que están tan oscuros, allí podemos tener una alabanza para Dios. Recordemos la experiencia de Pablo y Silas. La Biblia dice que ellos estaban predicando y fueron azotados y fueron metidos en la cárcel, en el calabozo de más adentro, sus pies puestos en el cepo, y estando allí heridos y pasando todas esas tribulaciones, la Biblia dice que a medianoche ellos estaban cantando y estaban alabando el nombre del Señor. No importa la circunstancia que se estaban viviendo, pero ellos tenían en su corazón el gozo del Espíritu Santo y tenían un contentamiento y todavía un deseo de alabar a Dios. Hay que glorificar a Dios en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, como esa alabanza que siempre cantamos. Estás sufriendo, alaba. Estás llorando, alaba. Estás pasando momentos difíciles, alaba a Dios. Dios escuchará tu oración.
La alabanza, la actitud de gracias trae poder en la vida del creyente, porque estamos confesando que en medio de todas estas cosas, dice la Biblia, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Pablo allí que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, desnudez. Él dice, no, de ninguna manera. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida cristiana es una vida de victoria. Debemos entender que la tierra que fluye leche y miel, significa una vida espiritual de victoria, pero en esa vida espiritual de victoria hay pruebas, hay dificultades, así como hay momentos también de gran gozo, de grandes bendiciones, de gran abundancia. Un texto que estaba mirando es en una parte allá cuando, en el libro de los Reyes, en el capítulo 20, que hay una batalla y llegaron los sirios para pelear contra Israel y armaron guerra, y la Biblia dice que ellos salieron a pelear. Ellos recibieron instrucciones de Dios cómo comenzar la batalla y salieron, dice la Biblia, que hicieron un gran estrago en los sirios. Y luego, después que ellos ganaron esta batalla, la Biblia dice que los siervos del rey de Siria le dijeron a su rey, le dijeron, es que sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, y luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Ahora dice aquí el versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Ellos tenían la percepción de que ellos, como tenían dioses para cada cosa, ellos estaban pensando que el Dios de Israel era un Dios que les daba batalla solamente en los montes, con ellos en el valle, y los vamos a vencer. Pero Dios está diciendo, van a conocer que Jehová, el Dios de Israel, no es un Dios solamente de los montes, sino que también es un Dios de los valles. Y la Biblia dice que salieron a pelear en aquel lugar y tuvieron una grande victoria contra los sirios. Entonces Dios está mostrando que, como el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Dios de las alturas y Él es el Dios también de los sitios bajos. Él es el Dios que gobierna en toda circunstancia. Es un Dios que da victoria cuando estamos arriba y es un Dios que da victoria también cuando a veces nos sentimos pasando por los valles. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, hermano. No importa la circunstancia que estemos pasando, pero en los tiempos de humillación, en los tiempos de aflicción, en los tiempos en que sentimos que estamos pasando por esos valles, del valle de lágrimas, allí también Dios está con nosotros para darnos la victoria. Nosotros muchas veces vivimos por nuestros sentimientos, por cómo nos sentimos, por el estado de ánimo que nosotros estamos viviendo, y a veces decimos no me siento bien. Y siempre hablamos de cómo lo hermoso que es sentir la presencia de Dios en nosotros. Pero hay momentos en que nos sentimos como en momentos de soledad. A veces nos sentimos como si estuviéramos desamparados. Y Pablo dice, estamos nosotros como perseguidos, estamos como tirados al piso. Él dice, pero aunque estemos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque estemos derribados, pero no estamos destruidos. Entonces siempre nosotros debemos tener esa confianza de que Dios nos va a ayudar en toda circunstancia en que nosotros estemos viviendo. Dios nos va a dar victoria. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno que aprendamos a confiar en Dios. Dios quiere desarrollar un estado de fe en nosotros constante. Que aprendamos a creer en el Señor, no importa cómo estemos viviendo. A veces somos creyentes muy emocionales, siempre vivimos por las circunstancias. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, testificamos, damos gloria, nos sentimos bien y estamos como en lo máximo, pero de pronto pasa aquello y entramos en un valle de pronto de
de oscuridad, una prueba, inmediatamente bajamos el ánimo y como que empezamos a preguntar, ¿en dónde está Dios en mi vida? ¿En dónde está el Señor? ¿Por qué no veo la mano de Dios? Porque somos como muy emocionales. Pero debemos aprender la lección en nuestra vida, que Dios quiere que mantengamos la fe constante, que siempre creamos en Él, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Recordemos que tenemos una promesa de Dios. Él ha dicho que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en cualquier circunstancia. A veces pensamos que el amor de Dios depende de cómo me siento, de cómo estoy yo. El amor de Dios no cambia nunca para nosotros, no importa en la circunstancia que estemos pasando. Recordemos que aún el apóstol Pablo, él dijo en una ocasión, dijo que le había sido dado un aguijón en la carne y que 3 veces había pedido al Señor, quítalo de mí. Pero el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, uno a veces no quiere pasar esos momentos en que para nosotros consideramos tiempos como de aflicción, debilidades, momentos de sufrimiento, pero lo bueno es que la palabra de Dios dice que muchas veces el poder de Dios se manifiesta en esos tiempos de debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bendición. Cuando a veces estamos, miren, en esos momentos, no solamente soportarlo, sino Pablo dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Es decir, hay que asumirlas con una actitud de gozo, de alegría. Y a veces hay limitaciones que vienen. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que hay limitaciones nosotros que no quisiéramos tener? Momentos de aflicción y decimos, si pudiera cambiar esta situación en mi vida, si pudiera cambiar esta circunstancia, pero nosotros a veces vemos que no cambia. Quizás durará toda la vida o quizás llegue un momento en que Dios cambie esa circunstancia. Pero mientras está ahí, debemos asumirla con gozo. Y dice la Biblia, estar gozosos en qué, en afrentas. ¿Y cuántas veces tenemos que soportar eso? Nos gusta que todo el mundo nos trate bien, nos gusta que todo el mundo nos ponga la mano en la espalda, que hablen bonito de nosotros, pero a ninguno nos gustan las afrentas. No nos gusta que nadie nos trate mal, que hable mal de nosotros, pero Pablo estaba diciendo que muchas veces los hermanos en la iglesia hablaban mal de él, porque no entendían sus actitudes, sus pensamientos, sus propósitos, pero sin embargo él soportaba todo aquello. Él soportaba todo aquello con gozo. Y entonces dice, en afrentas, en necesidades. Pablo pasó muchas necesidades. A veces dice que pasó tiempos de frío, pasó tiempos de hambre. Dice en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el poder de Dios se manifiesta en toda circunstancia en nuestra vida, porque Dios no depende a veces de cómo yo me siento, ¿no? A veces cuando uno siente su necesidad más grande, es como que cuando Dios está actuando más fuertemente en nosotros. Voy a contarles por decir, ponerles un ejemplo muy pequeño. Una vez estábamos con el hermano Ever para allá haciendo una reunión en un hotel, una célula, y estaba pasando un momento de aflicción fuerte en mi vida. Me sentía muy mal emocionalmente, pero siempre quería acompañar al hermano Ever allí a hacer la reunión. Sin embargo, dije, voy a irme un poquito tardecito porque no quiero que el hermano me ponga al frente allí de nada. Voy a estar en la reunión, pero llego cuando haya empezado. Y bueno, cuando llegué ya había empezado, y bueno, me hice allí en una parte atrás, y yo dije, listo, ya pasó, ya de la predicación, ya listo el culto, lo pasé bien. Pero de repente el hermano Ever dice, bueno, ahorita voy a pedirle por el hermano Alfredo que venga y haga una oración aquí de poder y que bendiga esta reunión con una oración. Inmediatamente yo dije, Señor, ¿yo qué voy a orar? Pues, como me siento ahorita, no tengo ánimos para mí mismo ahorita para impartir bendición acá. Pero bueno, pasé a ese lugar y empecé a orar, y realmente Dios me sorprendió porque la presencia de Dios cayó de una manera poderosa.
Y sabe que mientras estaba orando, Dios me restauró, Dios me levantó, mi estado de ánimo cambió. Y entonces como que Dios le habla a uno y dice, no es como te sientas, no es lo que piensas de tu vida, es el poder de Dios que está actuando. No importa el momento, no importa la dificultad, pero siempre Pablo dice, nosotros andamos por fe, no por vista, andamos siempre confiados en eso. Entonces, que Dios nos ayude a entender que hay momentos en nuestra vida que estamos como en los montes, pero también hay una puerta que necesitamos entender en nuestra vida que tenemos que atravesarla, y esa es la puerta del valle. Pero la palabra de Dios nos dice, atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente cuando las lluvias llenan los estanques. Mientras nosotros vamos atravesando eso, Dios va a ir trayendo bendición, Dios va a ir cambiando las circunstancias, Dios se va a ir moviendo a nuestro favor. Esos estanques que están vacíos van a comenzar a llenarse de agua, de lluvia del cielo. La vida espiritual va a comenzar a florecer. Dios va a traer restauración, Dios va a traer bendición, pero siempre debemos creer, siempre debemos mantener un espíritu de fe, siempre confiando, siempre siguiendo adelante. No importa la circunstancia, no importa si estoy en un valle oscuro, no importa si siento como que estoy dentro de una cueva, no importa si siento que estoy en el sitio más bajo de mi vida, pero siempre podemos decir como Pablo, que todo hemos visto que nos fortalece. Sigamos confiando, hermanos, sigamos creyendo en Dios. El Dios que nos ayuda en los momentos que estamos mejor en nuestra vida, cuando tenemos abundancia, es el Dios que está con nosotros cuando estamos en necesidades. Es el Dios que está con nosotros cuando estamos en angustia. Es el Dios que está con nosotros cuando estamos en una cama, enfermos, y sentimos como que no vemos respuesta de Dios, pero en ese lugar está la mano de Dios también con nosotros. Creamos en el Señor, afirmémonos cada día en la fe, y recordemos que en la buena tierra que Dios nos da, hay lugares altos, pero también hay lugares bajos. Pero el texto que leímos, allí dice la Biblia que brotan ríos y hay riachuelos, hay arroyos que brotan de montes y brotan de vegas. Es decir, que podemos aprender de Dios y recibir en los momentos en que estamos arriba y en los momentos que sentimos que estamos abajo. No va a faltar la fuente de provisión de Dios, nunca va a faltar la bendición, la presencia de Dios, nunca va a faltar la suministración del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y que podamos aprender esta lección en nuestra vida. Dios nunca nos va a desamparar, cualquiera sea nuestra circunstancia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. La paz de Cristo. Gracias, Pastor Alfredo. Dios le bendiga y le guarde. Gloria al Señor. Poderosa palabra. Amén. La puerta del valle. Estamos en la serie Puertas de Jerusalén. Gloria al Señor Jesucristo. Y hoy correspondió a la puerta del valle. Hermosa, hermosa enseñanza. Comparta la gloria al Señor.